Lección de escuela sabática para el lunes 1 de julio del año 2024. Una segunda oportunidad. Si leemos Hechos, capítulo 15, versos del 36 al 39, entonces encontramos por qué rechazó Pablo a Juan Marcos y por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad. Entonces leamos Hechos capítulo 15 versos del 36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Hechos capítulo 15, verso 38. En este verso se da la razón por la que Pablo rechazó al joven. Juan Marcos se había apartado de ellos y no continuó en la obra del ministerio. La actitud de Pablo era comprensible, aunque categórica. La vida misionera, sobre todo en el mundo antiguo, era dura y exigente. Eso lo podemos encontrar registrado en 2 de Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 28. 2 Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga en muchos desvelos, en hambre y sed en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo dependía de sus misioneros asociados para que lo ayudaran a llevar la carga de una tarea y unas condiciones muy desafiantes. Desde su perspectiva, alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en un equipo misionero que luchaba cara a cara con las fuerzas del mal. Bernabé no estuvo de acuerdo. Él veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven. La disputa que se suscitó entre Pablo y Bernabé respecto de Juan Marcos fue tan profunda que se separaron. Pablo eligió a Silas para que fuera con él y Bernabé tomó a Marcos. Hechos no explica por qué Bernabé decidió llevar a Marcos consigo. En verdad, este es el último pasaje del libro de Hechos que menciona a ambos hombres, pero no el último lugar del Nuevo Testamento en donde se lo nombra Marcos. Leamos estas citas para saber qué detalles acerca de la recuperación de Marcos parecen sugerir estos textos. Primero leemos Colosenses capítulo 4, verso 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque él me es útil para el ministerio. Filemón, capítulo 1, verso 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida,
la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Una asombrosa transformación parece haber ocurrido en Marcos. En estos pasajes, Pablo indica el valor que el joven tiene para él y para el ministerio. Pablo lo considera uno de sus colaboradores y quiere que Timoteo lo traiga consigo. Pedro, en su primera epístola, indica que él también tenía una relación estrecha con Marcos. Estos documentos de Pablo y de Pedro fueron escritos probablemente a principios de la década del 60 después de Cristo, entre 15 y 20 años después de la experiencia que se registra en el libro de Hechos capítulo 15. Marcos claramente se había recuperado de su fracaso. Esto ocurrió casi con certeza gracias a la confianza que su tío Bernabé había depositado en él. Piensa en alguna ocasión en la que tú o un amigo fracasaron y recibieron otra oportunidad. ¿De qué manera esa experiencia te transformó a ti y a quienes te ayudaron? ¿Cómo modificó tu ministerio hacia otros?